Bueno, para llevar a cabo la finalización de este proyecto se tuvo que indagar mucho sobre el funcionamiento del PIC C10F 4550 y el AD 623. Y también se tuvo que entender un poco sobre la programación para llevar a cabo los resultados. En este parcial se utilizaron algunos materiales como el PIC 18F 4550, dos termopar, el AD623, resistencias, LED y el código de programación. Con los materiales mencionados anteriormente se procedió a realizar el circuito. El circuito, el cual en el informe dado dejo una imagen completa del circuito completo. Bueno, a continuación le voy a explicar etapa por etapa el funcionamiento del circuito. Bueno, en la etapa 1, la cual llamé etapa de acondicionamiento. En la etapa de acondicionamiento es donde se ejecutan las señales y se procesa para ser amplificada. Bueno, en la etapa 2, bueno, en la etapa 1 se puede evidenciar que para dicho circuito se utilizó una AD623 para suplir esta etapa, por lo cual este amplificador nos ofrece mejores resultados de predicción en un amplificador común. Este circuito funciona cuando las dos señales de entrada entran por cada pin correspondiente del AD623, el cual se encarga de procesarla y hacer una diferencia entre ellas para que cuando las señales de entrada sean iguales al voltaje de salida, este sea cero. Y cuando la diferencia sea mayor al voltaje de salida, sea de 2 voltios. Escogí este diseño ya que el amplificador de instrumentación trabaja con gran frecuencia con señales pequeñas. ¿Para qué? Para la realización de esta etapa se ve que se tuvieron en cuenta algunos cálculos, como la ganancia, la resistencia RG y otros. Bueno, en la etapa 2 de amplificación, la etapa de amplificación. En la etapa de amplificación se amplifica el voltaje precedente del circuito de acondicionamiento. Esta señal se amplifica de 0 a 5 voltios. De 0 a 5 voltios. Bueno, ahí en la figura muestra cuando ¿qué? Se puede diferenciar la etapa de amplificación cuando llega a los 2 voltios procedientes del circuito de acondicionamiento, que procede de cambio de temperatura del termopar y se encuentra en la temperatura máxima del voltaje de salida de la etapa de amplificación, o sea es de 5 voltios. Para la obtención de estos 5 voltios se procedía a desarrollar los cálculos de ganancia y las resistencias, las mismas resistencias de la etapa 1R. Bueno, tercera etapa es la etapa del microcontrolador. Esta etapa nos ejecuta todo el proceso del circuito, el cual el microcontrolador acogerá la señal de entrada proveniente de la etapa de amplificación. O sea, es donde llegan digámoslo así, las señales de las otras dos etapas y el microcontrolador es el que las desarrolla o las ejecuta. Donde de acuerdo a ello se ejecuta el código. El código, bueno, ahí es necesario cargar el código en el PIC para la simulación, para dicha simulación. Donde de acuerdo a ello se ejecuta el código hecho en
el CC Compile, programa para desarrollar el código, y se ejecuta la siguiente función en el microcontrolador. El PIC debe mostrarnos en pantalla cada grado de temperatura, así disminuya o aumente. Además debe mostrar su voltaje correspondiente. El PIC debe también mostrar cuando la temperatura sea menor del 45%, establecido debe alumbrar el LED, un LED de color amarillo, que corresponde a los grados establecidos del menos de 45%. En la figura 12 se puede evidenciar que la temperatura es de 140 grados centígrados y por ende muestra el voltaje correspondiente a esa temperatura. Además nos muestra la temperatura estable, que la temperatura es de 140 grados y 5.775 milivoltios. Bueno, ¿qué más? El PIC también nos mostrará en pantalla la temperatura cuando sea mayor del 45%, establecido el cual nos muestra en pantalla. Ahí en la figura 12, en la figura 13 también nos muestra la temperatura mayor al 45%. Establecido el cual nos muestra en pantalla la temperatura crítica también, que debería. Además de eso nos muestra su temperatura, el voltaje establecido, y se prenderá el LED azul, el otro LED indicativo, correspondiente a ese parámetro. En la figura 13, bueno, podemos evidenciar la ejecución del código, la ejecución del código correspondiente, ya que la temperatura es de 150 grados centígrados. Procede a prender el LED azul, como lo dije anteriormente, y ejecuta las siguientes líneas de pantalla. Temperatura de 150 grados y 6.138 milivoltios. La temperatura crítica de 150 grados y 6.138 milivoltios. Y temperatura crítica de 150 grados y 6.138 milivoltios. Bueno, eso es como tal lo que nos mostraría el PIC. Bueno, ¿qué más podemos decir del proyecto, del parcial? Pues podemos evidenciar que es viable para aplicarlo, ya que nos daría una buena solución a problemas cotidianos, problemas que generen. Y bueno, que gracias al parcial podemos indagar más sobre el PIC, sobre los diferentes componentes que se utilizaron durante el proyecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí muestro la simulación en Proteus. Exacto, sí. Bueno, desafortunadamente, pero no le colocaba la pantalla porque no la pude.